gente que es muy joven y que está buscando dedicarse a una carrera artística. ¿Qué fue lo que te empujó a tomar esa decisión? Claro, terminando la preparatoria me fui a Europa, así de mochilazo y pues de mojado a trabajar, ¿no? Y estuve en Londres unos meses, 9 meses, trabajando en una cocina y todas las tardes me iba pues, a museos y a galerías, me metí a unos cursos ahí de escultura, de grabado, de dibujo, de fotografía. Y allá fue cuando ¿no? se me abrió un mundo así de arte y dije, de aquí soy. Yo veo en tu obra que hay un proceso también un poco inmerso, que tú partes de una arquitectura que existe o de una situación que existe e inventas sobre ella. He estado trabajando como con los no lugares de la Ciudad de México, ¿no? O sea, todos estos lugares que no pertenecen a nadie y que todos pasamos de largo, pero que sin embargo están ahí, ¿no? Y siempre están cambiando constantemente. Y ahí como que me espejé un poco también con el graffiti, ¿no? Y con todas estas huellas que hay en la ciudad. Huellas, exactamente, de gente que sí está pendiente de esos lugares y que son los lugares que los acogen de cierto modo, ¿no? Con indigentes, por ejemplo, ¿no? Y estos lugares siempre están como transformándose y no se aparecen y desaparecen. De repente hago un cuadro y a los 2 meses vuelvo a pasar y ya demolieron ese edificio, ¿no? Y ya están construyendo otra cosa y así. Entonces, no sé, se hace ahí como una relación con los espacios muy locos de transformación, ¿no? De vida, pues es un paisaje vivo. Hiciste una serie que están unos coches y hay un lugar nevado y me estabas diciendo que ese lugar no existe o no existe como tú lo pintaste. No ¿Cómo existe es el proceso? No existe tal cual como yo lo pinté, ¿no? O sea, retomé 4 piezas de land art. Esa era de un colectivo que se llamó Ant Farm en los 70s y en el que enterraron 10 Cadillacs de los 50s, así nuevecitos, en un desierto en Estados Unidos. Pasó el tiempo y la gente los fue golpeando, los fue maltratando, les rompió los vidrios y los grafitearon, también los intervinieron. Y luego yo retomo esta pieza y la nevo y le cambio la atmósfera, le cambio la luz, le cambio la temperatura, ¿no? Las sensaciones son otras. Y en vez de que esté la arena, pues ahora hay nieve cubriendo los coches, ¿no? Entonces es como plantear un diálogo ahí que viene y va entre el colectivo, la gente, el paso del tiempo, las manifestaciones pues plásticas y no tal vez artísticas, pero sí plásticas, ¿no? A través del graffiti. Y ahora traer eso a pintura, ¿no? Regresar el paisaje que se hace con el land art, regresarlo una vez más a pintura y abrir un diálogo nuevamente, ¿no? Logras este fenómeno que es la mano del ser humano transformando el paisaje. Lo rehaces y creas una situación no solamente imposible, completamente improbable meteorológicamente. No hay forma de que el hombre hubiera podido cambiar eso de otra naturaleza si no es con la pintura. Claro. Y ahorita mencionaste algo muy, muy interesante que yo me la paso como cuestionándome, ¿no? Esta cuestión del suspender, ¿no? Como del paisaje, de congelar, de mantener ahí. Pero en la pintura siento que pasa distinto, ¿no? Es como en la foto que, clac, tomas la foto y se suspende ahí y pasa como un documento a la historia, ¿no? En la pintura se abre un tiempo como muy distinto y eso me encanta ver en los distintos pintores, ¿no? Por ejemplo, en Friedrich, que es así uno de mis padres, ¿no? El tiempo es muy, muy, muy extraño, o sea, como que avanza, pero muy, muy lentamente y siento que se debe mucho a las atmósferas, ¿no? En el paisaje, el tiempo y la atmósfera, como la densidad del aire, tiene muchísimo que ver ahí, ¿no? Y acá no es que esté tanto suspendido, siento yo en mis pinturas, ¿no? O sea, de repente sí pasan cosas, ¿no? Y de repente se están cayendo cosas y o sea, a mí me parece como fascinante, como ese tiempo, cómo va caminando, ¿no? Dentro del mismo cuadro. Y va caminando con nosotros, porque somos parte del paisaje. O sea, aunque no estemos presentes, el paisaje fue creado por alguien, entonces nos involucra. ¿Cómo la retomas en ese sentido? ¿Qué tipo de nostalgia quieres provocar en nosotros? Exacto, es que sí, es fuerte deslindarse de la nostalgia en el paisaje, como tú dices. A mí me resulta prácticamente imposible, ¿no? O sea,
es un lugar que ya no está, o sea, aunque lo hayas pintado ayer, ya no es, ¿no? Ya es de otra forma. Y con el tiempo, pues ni se diga, ¿no? Y en la pintura clásica, pues mucho más, o sea, esos paisajes bucólicos así, uy, no, es nostalgia pura, ¿no? O sea, no hay de otra. En la ciudad se vive distinto, ¿no? No sé, acá entra un caos, entonces es una nostalgia, pero al mismo tiempo hay como cierto repele, ¿no? Y de repente es un paisaje también que, pues yo intento verlo como vivo, ¿no? O sea, no tanto como algo que ya fue, sino que está haciendo en este momento y mientras tú lo ves, ¿no? O sea, no está totalmente terminado y no está totalmente borrado tampoco, ¿no? Como la ciudad misma. Y estas tonalidades del cielo, cuéntanos, ¿qué hora es? Porque hay una luz aquí, pero el cielo está oscurecido. ¿Qué es eso? Pues es un atardecer, la luz viene de nuestras espaldas hacia, sí, hay sombras, allá, ¿no? O sea, que es, pues tal cual hacia el oriente. Y el cielo, la verdad, quería cambiarlo desde el principio, ¿no? O sea, quería, pues, no sé, llegar a un contraste y llegar a otra sensación también, ¿no? Que no fuera como el típico atardecer. Sí, quería como un cielo más cargado, ¿no? Y acá mismo en una de las tardes me tocó una tormenta así impresionante hacia el otro lado, como hacia la zona de la Ajusco y de Coajimalpa, hacia Toluca, allá. Una tormenta así maravillosa, entonces pues de ahí un poco me vacié un poco y bueno, cambié los tonos también, ¿no? Le cargué más la mano hacia los azules un poco y hacia los violetas, como para contrastar también con el juego acá de los amarillos y los ocres, ¿no? Pero además te vas a lugares inhóspitos a pintar. Cuéntame de tu última residencia, que es así una cosa de increíble. Sí, la verdad estuvo genial, pues. Desde antes de realizar esa residencia en la Antártica, por parte del gobierno de Argentina, ¿no? Del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y bueno, coincidió que yo tenía que irme a la nieve porque ya desde antes trabajaba acá con elementos glaciares, ¿no? Y de repente metí algunos toques de nieve o de hielo en los paisajes urbanos, como para causar cierta sorpresa en el espectador, ¿no? Y armar toda una estética distinta a la del paisaje urbano como cotidiano, ¿no? Es, digamos, una llamada a la mirada, ¿no? Y a la contemplación. Entonces yo necesitaba ya ver la nieve y el hielo en vivo, o sea, estaba trabajando a partir de fotografías, de videos y pues de mi imaginación, ¿no? Pero pues llega un tiempo en que la realidad te llama, ¿no? Y como pintor, o sea, necesitas verlo, ¿no? Y sentirlo. Sí, y todo. Y ese elemento muy importante que hay en el paisaje, que es la temperatura. Claro, sí, totalmente, la temperatura, y que tiene que ver pues con todo, ¿no? O sea, esa temperatura tiene que ver con la luz, tiene que ver con las atmósferas, las distancias cambian, los contornos, los colores obviamente. Cambian. Y allá en la Antártica fue una alucinación así fenomenal, porque visualmente es como un laboratorio increíble donde, pues no sé, tienes luz así 22 horas, 20 horas al día, y la luz pega, como está inclinada la Tierra, pega de forma distinta, y entonces los hielos se ponen, no sé, unas sombras azules alucinantes que no te dan ningún tubo, ¿no? No te queda más que sentarte y contemplar eso y ver eso, ¿no? Es una locura. Ahí lo que me encantó fue trabajar inmerso en el entorno, ¿no? No tanto en la ciudad, que sucede que tú representas lo que está ahí, ¿no? Como que te paras enfrente. Ahí me hice muy consciente de que el paisaje estás inmerso, ¿no? O sea, estás todo el día adentro y eres de paisaje, eso. Y eres paisaje. Exacto, eres parte de eso, ¿no? Entonces muchas veces la nieve que pintaba en el papel, por ejemplo, no era que yo lo hubiera representado, sino era nieve que cayó en el papel, ¿no? Entonces es cuando la realidad alcanza la representación, ¿no? Eso está alucinante, ¿no? Y los cambios de temperatura también, que se congela la pintura y luego se diluye y otra vez se vuelve a congelar. Entonces jugaba mucho con esto de entrar y salir, y como con los cambios de la materia, ¿no? ¿Qué nos estás heredando? ¿Qué quieres que nosotros pensemos cuando veamos dentro de 50 años los paisajes que pintó Diego Narváez? Ya. Pues ahorita, no sé, yo como que me paso medio revisándome a mí mismo y mis procesos de trabajo, ¿no? Y ahorita estoy en una etapa como de diagnóstico un poco, como de yo ver cómo es que observamos el paisaje, y eso es con lo que quiero que se quede el observador, ¿no? O sea, que se pregunte cómo es que ves, que te relacionas con el paisaje, ¿no? Cómo a partir de la observación
tú puedes construir o destruir el paisaje, ¿no? O sea, la falta de observación lleva a un olvido, y ese olvido desgasta la concepción de paisaje que tenemos y nos aleja de la realidad, ¿no? Eso es lo que quisiera, como por eso aparecen y desaparecen cosas y se destruyen, y así es como la mirada que está actuando sobre el paisaje. Y si el espectador llega a preguntarse, pues cómo es que yo veo y cómo es que yo me relaciono con mi entorno cotidiano, yo ya estoy feliz con eso, ¿no? Estoy del otro lado. Diego, pues gracias a tu participación en el proyecto El Milenio Visto por el Arte, ya tenemos una vista de la ciudad desde el edificio del Grupo Milenio. Gracias por haber participado en este proyecto, Diego. No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad me encantó como desde el principio cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Para poder trabajar desde acá y plantear un cuadro, pues sí, como muy cercano, ¿no? La verdad me relacioné mucho así con la gente de Milenio y eso me gustó mucho, como pues esta pieza tiene no solo la vista, sino está hecha desde acá, ¿no? O sea, como con todos los cimientos y toda la gente que ha estado como apoyando este proyecto, ¿no? Desde la entraña del proyecto está. Pues ya tenemos el punto de vista desde este edificio, el punto de vista además de Diego Narváez. Muchas gracias. Soy Abelina Lesper. Este es El Milenio Visto por el Arte.